Y elijo esta historia porque en su planteo metafórico encuentro reflejado el proceso que de alguna manera describo en todo este libro. Es, pues, a partir de ser quien uno es, que la belleza aparece en nosotros. Es a partir de descubrir que somos libres, que podemos volvernos más sabios. Hace un año venía trabajando yo en una investigación sobre el tema de la relación entre el talento y la suerte. Garabateando unas notas, me di cuenta de la necesidad de definir eso que llamábamos talento y diferenciarlo de lo que usualmente solemos conocer como el saber. Con este motivo, y disparado por esa inquietud, empecé a leer lo que otros, maestros, intelectuales, filósofos y sabios, habían dicho sobre la sabiduría. Y sucedió lo que otras veces, llevado por mi pasión, abandoné lo que hacía para dejarme seducir por este nuevo tema. De la mano de Aristóteles, Heráclito, Lao Tse, Nietzsche, Osho y muchos otros, descubrí muchas cosas que no sabía. Confirmé muchas que me hacían dudar y ordené unas pocas que ya me habitaban. Pensando en compartir, como siempre, lo poco que aprendo, me animé a hacer con estas ideas brillantes de hombres y mujeres lo que alguna vez hice con los cuentos. Tomar sus conceptos, alargar sus ideas, cambiar sus formas y ponerle mis palabras, para que este viaje de la ignorancia a la sabiduría se vuelva un libro. Encontraremos en él 3 desafíos. El primero, el de dirigirnos cada vez más rumbo al aprendizaje de vida. Abandonar algunos lugares confortables por la a veces incómoda rebeldía del buscador. El segundo desafío es el de aceptar que todos somos o hemos sido ignorantes y por ello aprender a ayudar amorosamente a otros a que empiecen su viaje. El último desafío, el de aprender a desconfiar con inteligencia de todo lo que dice este libro, como manera única de buscar la verdad. Aunque debo agregar, empieza por cuestionar también estos desafíos. Hace muchos años, en los primeros minutos de una película, el actor principal contaba una pequeña historia de su infancia. No recuerdo el nombre del film, y me parece que era bastante malo, pero el texto se llamaba El río perdido, y me acompaña desde entonces. Decía el actor, fumando una pipa de mazorca, vestido un poco desprolijamente, decía él más o menos así. Cuando yo tenía 8 años, encontré el río perdido. Nadie sabía dónde estaba. Nadie en mi condado podía decirte cómo llegar, pero todos hablaban de él. Cuando llegué por primera vez al río perdido, me di cuenta rápidamente de que estaba allí. Uno se da cuenta cuando llega. Es el lugar más hermoso que jamás vi. Había árboles que caían sobre el río y algunos peces enormes navegaban en aguas transparentes. Así que me saqué la ropa y me tiré al río y nadé entre los peces y sentí el brillo del sol en el agua y sentí que estaba en el paraíso. Me pasé allí toda la tarde y me fui marcando el camino hasta llegar a mi casa. Cuando estuve ahí le dije a mi padre: «Papá, encontré el río perdido». Mi papá me miró. Rápidamente se dio cuenta de que no mentía. Entonces me acarició la cabeza y me dijo: «Yo tenía más o menos tu edad cuando lo vi por primera vez. Siempre quise volver y nunca pude encontrar de nuevo la ruta». Y yo le dije: «No te preocupes, yo marqué el camino, papá. Dejé huellas y corté ramas, así que podremos volver juntos». Al día siguiente, cuando quise volver, no pude encontrar las marcas que yo mismo había hecho. Y el río se volvió perdido también para mí. Entonces me quedó el recuerdo y la sensación de que tenía que buscarlo alguna vez. Dos años después, una tarde de otoño,
Fuimos a la dirección de guardaparques del condado. Mi papá necesitaba trabajo. Había salido un aviso en el periódico. Bajamos a un sótano y mientras mi padre esperaba en una fila para ser entrevistado, vi que en una pared había un mapa enorme que reproducía cada lugar del condado. Cada montaña, cada río, cada accidente geográfico estaba ahí. Así que me acerqué con mis hermanos, que eran menores, para tratar de mostrarles el río perdido, tratar de encontrarlo en el mapa. Buscamos y buscamos, pero sin éxito. Entonces se acercó un guardaparques grandote con bigotes que me dijo: ¿Qué estás buscando, hijo? Buscamos el río perdido, dije yo, esperando su ayuda. Pero el hombre respondió: no existe ese lugar. ¿Cómo que no existe? Si yo nadé allí. Entonces el hombre me dijo: nadaste en el río Rojo. Y yo le dije: nadé en los dos y sé la diferencia. Pero él insistió: ese lugar no existe. En eso regresó mi papá. Le tiré del pantalón y le dije: dile, papá, dile que existe el río perdido, dile. Y entonces el señor de uniforme me dijo mientras miraba a mi padre: mira, niño, este país depende de que los mapas se atengan a la realidad. Cualquier cosa que existiera y no estuviera aquí en el mapa del Servicio Oficial de Guardabosques del Estado sería una amenaza contra la seguridad del país. Así que en este mapa dice que el río perdido no existe, y entonces el río perdido no existe. Yo seguí tirando de la manga de papá y le dije: dile, papá, dile. Mi papá necesitaba el trabajo. Así que bajó la cabeza y dijo: no, hijo, él es el experto. Si él lo dice, debe ser que no existe. Y ese día aprendí algo. Cuidado con los expertos. Si tú nadaste en un lugar, si mojaste tu cuerpo en un río, si te bañaste de sol en una orilla, no dejes que ningún experto te convenza de que ese lugar no existe. Confía en tus sensaciones más que en los expertos, porque los expertos son gente que pocas veces se moja. Y recuerdo la película, y recuerdo la cara del actor mirando a la cámara, y recuerdo mi sensación al escucharlo, y repito sus palabras: no confíes en los expertos, no confíes en mí, no confíes en Osho, ni en Platón, ni en Lao Tse, ni en Nietzsche. Confía en ti, y sabrás definitivamente cómo encontrar el río perdido, cómo encontrarte definitivamente contigo cada vez que quieras. Ojalá este libro te sea tan útil como lo fue para mí escribirlo. Un lugar en el bosque. Esta historia nos cuenta de un famoso rabino jasídico, Baal Shem Tov. Baal Shem Tov era muy conocido dentro de su comunidad porque todos decían que él era un hombre tan piadoso, tan bondadoso, tan casto, tan puro, que Dios escuchaba sus palabras cuando él hablaba. Se había hecho una tradición en este pueblo. Todos los que tenían un deseo insatisfecho o necesitaban algo que no habían podido conseguir, iban a ver al rabino. Y entonces Baal Shem Tov se reunía con ellos una vez por año, en un día especial que él elegía. Los llevaba a todos juntos a un lugar único que él conocía en medio del bosque, y una vez allí, cuenta la leyenda, que Baal Shem Tov armaba con ramas y hojas un fuego de una manera muy particular y muy hermosa, y entonaba después una oración en voz baja, muy baja, como si fuera para él mismo. Y dicen
que a Dios le gustaban tanto estas palabras que el Baal Shem Tov decía, que se fascinaba tanto con el fuego armado de esa manera, que quería tanto a esa reunión de gente en ese mismo lugar en el bosque, que no podía resistir el pedido del rabino y concedía los deseos de todas las personas que ahí estaban. Cuando el rabino murió, la gente se dio cuenta de que nadie sabía las palabras que el Baal Shem Tov decía cuando iban juntos a pedir algo, pero conocían el lugar en el bosque, sabían cómo armar el fuego. Una vez por año, siguiendo la tradición que Baal Shem Tov había instituido, todos los que tenían necesidades y deseos insatisfechos se reunían en ese mismo lugar en el bosque, prendían el fuego de la manera en que habían aprendido del viejo rabino, y como no conocían las palabras, cantaban cualquier canción, o recitaban un salmo, o se miraban y hablaban de cualquier cosa en ese mismo lugar, alrededor del fuego. Y dicen que Dios gustaba tanto del fuego encendido, gustaba tanto de ese lugar en el bosque y de esa gente reunida, que aunque nadie decía las palabras adecuadas, igual concedía los deseos de todos los que ahí estaban. El tiempo ha pasado y de generación en generación la sabiduría se ha ido perdiendo. Y aquí estamos nosotros. Nosotros no sabemos cuál es el lugar en el bosque. No sabemos cuáles eran las palabras. Ni siquiera sabemos encender el fuego a la manera en que el Baal Shem Tov lo hacía. Sin embargo, hay algo que sí sabemos. Sabemos esta historia, sabemos este cuento. Y dicen que Dios adora tanto este cuento, que le gusta tanto esta historia, que basta que alguien la cuente y que alguien la escuche para que Él, complacido, satisfaga cualquier necesidad y conceda cualquier deseo a todos los que están compartiendo ese momento. Ojalá así sea. El temido enemigo. Había una vez, en un reino muy lejano y perdido, un rey al que le gustaba mucho sentirse poderoso. Su deseo de poder no se satisfacía solo con tenerlo. Él necesitaba, además, que todos lo admiraran por ser poderoso. Así como a la madrastra de Blancanieves no le alcanzaba con verse bella, también él necesitaba mirarse en un espejo que le dijera lo poderoso que era. Él no tenía espejos mágicos, pero contaba con un montón de cortesanos y sirvientes a su alrededor a quienes preguntarle si él era el más poderoso del reino. Invariablemente, todos le decían lo mismo. Alteza, eres muy poderoso, pero tú sabes que el mago tiene un poder que nadie posee. Él conoce el futuro. En aquel tiempo, alquimistas, filósofos, pensadores, religiosos y místicos eran llamados genéricamente magos. El rey estaba muy celoso del mago del reino, pues aquel no solo tenía fama de ser un hombre bueno y generoso, sino que además el pueblo entero lo amaba, lo admiraba y festejaba que él existiera y viviera allí. No decían lo mismo del rey, quizás porque necesitaba demostrar que él era quien mandaba. El rey no era justo ni ecuánime, y mucho menos bondadoso. Un día, cansado de que la gente le contara lo poderoso y querido que era el mago, o motivado por esa mezcla de celos y temores que genera la envidia, el rey urdió un plan. Organizaría una gran fiesta a la cual invitaría al mago, y después de la cena pediría la atención de todos. Llamaría al mago al centro del salón y delante de los cortesanos le preguntaría si era cierto que sabía leer el futuro. El invitado tendría dos posibilidades: decir que no, defraudando así la admiración de los demás, o decir que sí, confirmando el motivo de su fama. El rey estaba seguro de que escogería la segunda posibilidad. Entonces le pediría que le dijera la fecha en la que el mago del reino iba a morir. Este daría una respuesta, un día cualquiera, no importaba cuál. En ese mismo momento planeaba el rey sacar su espada y matarlo.
Conseguiría con esto dos cosas de un solo golpe. La primera, deshacerse de su enemigo para siempre. La segunda, demostrar que el mago no había podido adelantarse al futuro, ya que se había equivocado en su predicción. Se acabarían en una sola noche el mago y el mito de sus poderes. Los preparativos se iniciaron enseguida, y muy pronto el día del festejo llegó. Después de la gran cena, el rey hizo pasar al mago al centro y ante el silencio de todos le preguntó: ¿es cierto que puedes leer el futuro? Un poco, dijo el mago. ¿Y puedes leer tu propio futuro?, preguntó el rey. Un poco, dijo el mago. Entonces, quiero que me des una prueba, dijo el rey. ¿Qué día morirás? ¿Cuál es la fecha de tu muerte? El mago se sonrió, lo miró a los ojos y no contestó. ¿Qué pasa, mago?, dijo el rey sonriente. ¿No lo sabes? ¿No es cierto que puedes ver el futuro? No es eso, dijo el mago. Pero lo que sé, no me animo a decírtelo. ¿Cómo que no te animas?, dijo el rey. Yo soy tu soberano y te ordeno que me lo digas. Debes darte cuenta de que es muy importante para el reino saber cuándo perderemos a sus personajes más eminentes. Contéstame, pues, ¿cuándo morirá el mago del reino? Luego de un tenso silencio, el mago lo miró y dijo: no puedo precisarte la fecha, pero sé que el mago morirá exactamente un día antes que el rey. Durante unos instantes el tiempo se congeló. Un murmullo corrió por entre los invitados. El rey siempre había dicho que no creía en los magos ni en las adivinaciones, pero lo cierto es que no se animó a matar al mago. Lentamente, el soberano bajó los brazos y se quedó en silencio. Los pensamientos se agolpaban en su cabeza. Se dio cuenta de que se había equivocado. Su odio había sido el peor consejero. Alteza, te has puesto pálido. ¿Qué te sucede?, preguntó el invitado. Me siento mal, contestó el monarca. Voy a ir a mi cuarto. Te agradezco que hayas venido. Y con un gesto confuso giró en silencio encaminándose a sus habitaciones. El mago era astuto. Había dado la única respuesta que evitaría su muerte. ¿Habría leído su mente? La predicción no podía ser cierta, pero ¿y si lo fuera? Estaba aturdido. Se le ocurrió que sería trágico que le pasara algo al mago camino a su casa. El rey volvió sobre sus pasos y dijo en voz alta: Mago, eres famoso en el reino por tu sabiduría. Te ruego que pases esta noche en el palacio. Debo consultarte por la mañana sobre algunas decisiones reales. Majestad, será un gran honor, dijo el invitado con una reverencia. El rey dio órdenes a sus guardias personales para que acompañaran al mago hasta las habitaciones de huéspedes en el palacio y para que custodiasen su puerta, asegurándose de que nada pasara. Esa noche, el soberano no pudo conciliar el sueño. Estuvo muy inquieto pensando qué pasaría si el mago le hubiera caído mal la comida, o si se hubiera hecho daño accidentalmente durante la noche, o si simplemente le hubiera llegado su hora. Bien temprano en la mañana, el rey golpeó en las habitaciones de su invitado. Él nunca en su vida había pensado en consultar ninguna de sus decisiones, pero esta vez, en cuanto el mago lo recibió, hizo la pregunta. Necesitaba una excusa. Y el mago, que era un sabio, le dio una respuesta correcta, creativa y justa. El rey, casi sin escuchar la respuesta, alabó a su huésped por su inteligencia y le pidió que se quedara un día más, supuestamente para consultarle otro asunto. Obviamente, el rey solo quería asegurarse de que nada le pasara. El mago, que gozaba de la libertad que solo conquistan los iluminados, aceptó. Desde entonces, todos los días por la mañana o por la tarde, el rey iba hasta las habitaciones del mago para consultarlo y lo comprometía para una nueva consulta al día siguiente. No pasó mucho tiempo antes de que el rey se diera cuenta de que los consejos de su nuevo asesor eran siempre acertados y terminara, casi sin notarlo, teniéndolos en cuenta en cada una de las decisiones. Pasaron los meses y luego los años.
Y como siempre, estar cerca del que sabe vuelve al que no sabe más sabio. Así fue. El rey poco a poco se fue volviendo más y más justo. Ya no era despótico ni autoritario. Dejó de necesitar sentirse poderoso y seguramente, por ello, dejó de necesitar demostrar su poder. Empezó a aprender que la humildad también podía ser ventajosa. Empezó a reinar de manera más sabia y bondadosa. Y sucedió que su pueblo empezó a quererlo como nunca lo había querido antes. El rey ya no iba a ver al mago investigando por su salud. Iba realmente para aprender, para compartir una decisión, o simplemente para charlar, porque el rey y el mago habían llegado a ser excelentes amigos. Un día, a más de 4 años de aquella cena, y sin motivo, el rey recordó. Recordó aquel plan que alguna vez urdió para matar a su entonces más odiado enemigo. Y se dio cuenta de que no podía seguir manteniendo este secreto sin sentirse un hipócrita. El rey tomó coraje y fue hasta la habitación del mago. Golpeó la puerta y apenas entró, le dijo: «Hermano, tengo algo para contarte que me oprime el pecho». «Dime», dijo el mago, «alivia tu corazón. Aquella noche, cuando te invité a cenar y te pregunté sobre tu muerte, yo no quería en realidad saber sobre tu futuro. Planeaba matarte y frente a cualquier cosa que me dijeras, porque quería que tu muerte inesperada desmistificara para siempre tu fama de adivino. Te odiaba porque todos te amaban. Estoy tan avergonzado. Aquella noche no me animé a matarte. Y ahora que somos amigos y más que amigos hermanos, me aterra pensar lo que hubiera perdido si lo hubiera hecho». El rey bajó la cabeza. «Hoy he sentido que no puedo seguir ocultándote mi infamia. Necesité decirte todo esto para que tú me perdones o me desprecies, pero sin ocultamientos». El mago lo miró y le dijo: «Has tardado mucho tiempo en poder decirme esto, pero de todas maneras me alegra que lo hayas hecho, porque esto es lo único que me permitirá decirte que ya lo sabía. Cuando me hiciste la pregunta y bajaste tu mano sobre el puño de tu espada, fue tan clara tu intención que no hacía falta ser adivino para darse cuenta de lo que pensabas hacer». El mago sonrió y puso su mano en el hombro del rey. «Como justo pago a tu sinceridad, debo decirte que yo también te mentí. Te confieso hoy que inventé esa absurda historia de mi muerte antes de la tuya para darte una lección que recién hoy estás en condiciones de aprender. Quizás la más importante cosa que yo te haya enseñado nunca. Vamos por el mundo odiando y rechazando aspectos de los otros y hasta de nosotros mismos que creemos despreciables, amenazantes o inútiles. Y sin embargo, si nos damos tiempo, terminaremos dándonos cuenta de lo mucho que nos costaría vivir sin aquellas cosas que en un momento rechazamos. Tu muerte, querido amigo, llegará justo el día de tu muerte y ni un minuto antes. Es importante que sepas que yo estoy viejo y que mi día seguramente se acerca. No hay ninguna razón para pensar que tu partida deba estar atada a la mía. Son nuestras vidas las que se han ligado y no nuestras muertes». El rey y el mago se abrazaron y festejaron brindando por la confianza que cada uno sentía en esta relación que habían sabido construir juntos. Cuenta la leyenda que misteriosamente, esa misma noche, el mago murió durante el sueño. El rey se enteró de la mala noticia a la mañana siguiente y se sintió desolado. No estaba angustiado por la idea de su propia muerte. Había aprendido del mago a desapegarse hasta de su permanencia en el mundo. Estaba triste simplemente por la muerte de su amigo. Qué coincidencia extraña había hecho que el rey pudiera contarle esto al mago justo la noche anterior a su muerte. Tal vez de alguna manera desconocida el mago había hecho que él pudiera decirle esto para quitarle su fantasía de morirse un día después. Un último acto de amor para librarlo de sus temores de otros tiempos. Cuentan
que el rey se levantó y que con sus propias manos cavó en el jardín, bajo su ventana, una tumba para su amigo el mago. Enterró allí su cuerpo y el resto del día se quedó al lado del montículo de tierra, llorando como se llora ante la pérdida de los seres más queridos. Y recién entrada la noche, el rey volvió a su habitación. Cuenta la leyenda que esa misma noche, 24 horas después de la muerte del mago, el rey murió en su lecho mientras dormía. Quizás de casualidad, quizás de dolor, quizás para confirmar la última enseñanza del maestro.